Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas que están hoy acompañándonos. Muchísimas gracias por la participación en esta charla que se denomina Prevención del suicidio en hombres, eliminando el machismo que mata. Esta charla se contextúa como una de las acciones que la Red de Hombres por la Igualdad de Género del sector público está implementando en cumplimiento de la Ley 9172 de creación del Día de la Salud Masculina y de la política de salud integral masculina que se estableció en el 1 de junio y durante el mes de junio. Es por esto que estamos durante este mes implementando diversas charlas y actividades relacionadas con el tema de salud integral masculina, entre ellas la charla de prevención del suicidio en hombres, eliminando el machismo que mata. Para esta charla del día de hoy, que se va a realizar de 2 a 3:15 de la tarde, vamos terminando aproximadamente a las 3:15 de la tarde. Sabemos que hay personas que terminan su jornada laboral a las 3:30, entonces tratamos de terminar antes de esta hora. Hemos invitado al doctor Dagoberto Solano Marín. Don Dagoberto es psicólogo clínico desde hace más de 15 años en la Caja Costarricense de Seguro Social. Tiene una especialidad en suicidología, él se especializa en temas de suicidio y también es profesor de posgrado en la Universidad de Costa Rica en temas relacionados con psicología clínica y suicidio. El doctor Dagoberto, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla, Dagoberto. Eh, Esperamos que sea muy productiva para las personas que nos están acompañando. De parte de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del sector público, una vez más, muchísimas gracias por la participación en esta charla. Una vez más, doctor Dagoberto Solano, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla y quedamos en atención de las reflexiones que nos tiene hoy preparadas, doctor. Don Alexander, muchísimas gracias. Más bien el agradecimiento es mío para usted, que ha estado detrás de la organización de estas actividades para la red de hombres del sector público. Para mí en lo personal y para la red de hombres por la igualdad de género de la Caja Costarricense del Seguro Social es un honor poder compartir con ustedes un ratito sobre esta temática que para nosotros es tan importante. Quiero iniciar diciendo que todo lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy voy a hacerlo con muchísimo respeto, tomando en cuenta que muy posiblemente muchas de las personas que estén en el auditorio pues hayan tenido alguna experiencia cercana con el tema, ya sea a nivel personal, algún familiar, algún amigo, ¿verdad? Y yo me identifico como sobreviviente de suicidio, he perdido personas cercanas a lo largo de la vida. Entonces, lo que vaya a compartir con ustedes lo hago no solamente desde el punto de vista teórico profesional, sino también desde el punto de vista humano, como persona que ha estado cerca de esta temática desde la adolescencia. Entonces, eso hace que por supuesto, tome el tema con mucha seriedad y mucho respeto. Yo estoy muy contento de ver tanta gente, Alexander, más de 200 personas, ¿verdad? Entonces eso quiere Sí. decir que el tema convoca, que el tema, estábamos dándole la importancia que el tema tiene en realidad, un tema que cuando yo empecé a estudiar sobre esto hace más de 20 años, no se hablaba, era muy difícil encontrar bibliografía, era muy difícil encontrar textos que nos ayudaran a entender un poco el fenómeno bueno, en los últimos años se ha venido abriendo más espacio y se ha visibilizado un tema que fue tabú por tantísimo tiempo, se ha empezado a visibilizar como un tema que nos compete a todos. Antes pensábamos que el suicidio era un tema de los otros, que solo le afectaba a los demás. Ahora nos damos cuenta que es un tema de nosotros, que de una u otra forma nos puede tocar en cualquier momento. Algunos datos generales para que entendamos de por qué es importante hablar de esto, por qué se ha vuelto un tema tan relevante en los últimos años. Y es que
para que ustedes saquen algunas cuentas. A lo largo del mundo, cada 2 segundos ocurre un intento de suicidio, ¿verdad? Es algo que parece muchísimo, pero es una realidad, ¿verdad? Cada 2 segundos hay un intento de suicidio en algún lugar del mundo y cada 40 segundos ocurre un suicidio en algún lugar del mundo. Entonces ustedes saquen cuentas de cuántas personas podrían haber fallecido por esta causa en el rato que vamos a estar nosotros aquí reunidos, ¿verdad? Van a ser muchísimas personas. Es posible que en este ratito que hemos estado por acá ya hayan fallecido unas 10, 12 personas a causa del suicidio. En el año mueren alrededor de 800,000 personas por suicidio. Y esto siempre hago la aclaración de que esto es, ¿verdad? Tenemos que verlo como un subregistro, ya que hay muchos países que no reportan muertes por suicidio a la Organización Mundial de la Salud, que es la que se encarga de darnos estos datos. Y además muchas muertes por suicidio son reportadas como accidentes de tránsito, como muertes accidentales, etcétera, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de que podríamos tener más de 1 millón de muertes por suicidio al año alrededor del mundo. Los cálculos dicen que hay más muertes por suicidio que la suma de muertes en conflictos armados y homicidios juntos, ¿verdad? Entonces son datos importantes de los cuales nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? En el año 2022 en Costa Rica se registraron 2.896 intentos de suicidio. Pensemos en lo mismo, pensemos en que son casos reportados. Hay muchos casos que no se reportan, hay muchas personas que no acuden al centro de salud, que no se clasifican como tales, ¿verdad? Pero esto fue lo que se reportó. Casi 3.000 intentos de suicidio en un año en nuestro país. De esos, 1.963 fueron realizados por mujeres y 933 fueron realizados por hombres, menos de la mitad. O sea, quiere decir que los hombres intentan suicidarse en menos oportunidades que las mujeres. Y para el año siguiente, el incremento era significativo. Solamente en el primer semestre se había incrementado en un 10% la cantidad de intentos de suicidio. En el año 2023, en el año siguiente, 426 personas murieron por suicidio. Tengo que mencionar que no es el año en que se han reportado más muertes por suicidio, fue en el año 2022 que se reportaron 450 muertes por suicidio, en el 2023 426, pero veamos cómo se invierten los números. 82 de esas muertes fueron de mujeres y 344 fueron de hombres. Veamos cómo se invierte entonces. Esto quiere decir que los hombres lo intentan menos, pero fallecen más por esta causa, ¿verdad? Entonces, tanto en Costa Rica como alrededor del mundo, que los números son muy similares, el 80% de los suicidios son muertes de hombres. En Costa Rica entonces calculamos que andamos más o menos por un hombre. Cada día fallece un hombre por suicidio. Todos los días fallece un hombre por suicidio. Eso es algo que definitivamente tiene que preocuparnos, ¿verdad? Y definitivamente cuando vemos estas estadísticas nos damos cuenta que el suicidio está atravesado directamente por un tema de género. Hay un tema de cómo los hombres experimentamos nuestra masculinidad, cómo los hombres vivimos la forma de ser hombres, que se relaciona directamente con el hecho de que se recurra al suicidio como una, entre comillas, alternativa, porque por supuesto que no lo es, ¿verdad? Para manejar muchos conflictos. Entonces, tenemos que definitivamente ver esto con ojos de un tema de género, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que la sociedad nos ha enseñado a nosotros, a las personas? Porque no solamente nos lo enseña a los hombres, sino que también se lo enseña a las mujeres, ¿verdad? Todos vivimos dentro de una sociedad patriarcal, ¿verdad? Que está impregnada de una masculinidad hegemónica, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que aprendemos los hombres? ¿Qué es lo que la sociedad nos enseña? Esta masculinidad hegemónica es un modelo de masculinidad en el cual vivimos nosotros, todo Occidente. Está inmerso en esta masculinidad hegemónica que se caracteriza por un comportamiento
masculino impositivo. ¿Eso qué quiere decir? Un comportamiento masculino violento, agresivo, que se impone, que tiene el control, que tiene el poder y que ostenta de él, ¿verdad? Y que promueve una visión de supremacía masculina sobre lo femenino, ¿verdad? Donde los hombres vamos a tener, poseer y hacer alarde del control de todo, de la economía, de la cultura, del cuerpo, de la política, de absolutamente todo. Y este modelo le dice a los hombres y a las mujeres cómo deben comportarse, cómo deben pensar, cómo deben sentir, ¿verdad? Y se va transmitiendo a través de la socialización. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que no es natural, que no es algo con lo que nosotros nacemos, que no está mediado necesariamente por la biología, sino que es un tema que se enseña, se socializa de generación en generación, ¿verdad? Y por tanto se normaliza socialmente, no hay un cuestionamiento, sino que los hombres y las mujeres pensamos, ah, es que somos así porque somos hombres, y los hombres somos así, pensamos así, nos comportamos así, nos sentimos así, ¿verdad? Igual pasa con las mujeres, y eso hace que ni siquiera lo cuestionemos, aprendemos cosas desde incluso antes de nacer, ya se nos van definiendo algunas características, ¿verdad? Que no llegan a ser cuestionadas a lo largo de la vida y eso hace que lo veamos como algo normal, como algo natural. Esto, por supuesto, que define lo que es masculino y lo que es femenino por oposición. En esta cultura en la que nosotros vivimos, se considera que lo que es masculino es todo lo contrario a lo que es femenino, ¿verdad? A eso me refiero con una definición por oposición, ¿verdad? Para yo ser considerado como un hombre viril, masculino, tengo que hacer todo lo contrario a lo que significa ser femenino, ¿verdad? Y eso hace que se sobrevaloren las características consideradas como masculinas y a su vez que se subvalore o se devalúe las características que son consideradas como femeninas. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema del suicidio? Bueno, ahí les pongo esta imagen para quienes no han visto la película, alerta de spoiler, ¿verdad? Es una película muy vieja, no sé de qué año es, Un día de furia se llama esta película, ¿verdad? De Michael Douglas. Y lo que narra la película es un hombre normal, con una vida normal, ¿verdad? Un hombre común y corriente que tiene un mal día, lo despiden de su trabajo, tiene problemas con su pareja, no lo deja ver a su hija, se encuentra con personas en la calle que lo confrontan, que le quieren hacer daño, y de un pronto a otro toda esa frustración, todo ese malestar emocional, todo ese dolor que viene acumulando, explota con comportamientos violentos. Cosas que si bien es cierto, en la película están narradas en un escenario de Los Ángeles, posiblemente de inicios de los 90, no es muy diferente a lo que vemos nosotros en las carreteras todos los días cuando dos personas se pelean en la calle porque uno no le dio campo al otro al cruzar una intersección, cuando alguien se molesta porque el de atrás pita en un semáforo y se pelean, se insultan, se violentan, ¿verdad? Entonces algo muy de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Lo vimos recientemente en un condominio al oeste de San José, donde unos vecinos se molestan, uno saca un arma de fuego, le dispara al vecino, ¿verdad? Y ocurre toda una tragedia, ¿verdad? Por un tema de manejo de las emociones, manejo de los conflictos, manejo de nuestra frustración, ¿verdad? Y es que, ¿qué es lo que se nos enseña a los hombres desde que estamos chiquitos? Bueno, que no debemos mostrarnos vulnerables, que nunca debemos mostrarnos vulnerables, que los hombres debemos ser los fuertes de la película, ¿verdad? Como un roble, ser ese roble que no se doblega con nada, ¿verdad? Incluso cuando nosotros alardeamos y describimos al abuelo, ¿verdad? Todos tenemos un abuelo que decimos, ah, es que mi abuelo era grande, mi abuelo era fuerte, mi abuelo tenía 80 años y volaba machete, y mi abuelo, ¿verdad? Y siempre alardeamos con esa fortaleza física, con esa fortaleza emocional, alardeamos con ese tipo de comportamiento varonil, entre comillas, agresivo, ¿verdad? Y que nunca mostraba nada que tuviera que ver con vulnerabilidad, que nunca mostraba nada que tuviera que ver con ser débil, porque eso en esta cultura es considerado femenino y no está bien en esta cultura, ¿verdad? Porque se devalúa lo femenino. Entonces un hombre no puede mostrar ninguna vulnerabilidad, ¿verdad? Eso incluye las emociones, ¿verdad? No solamente a nivel físico, sino también las emociones, ¿verdad? Entonces, todas aquellas emociones que están asociadas con vulnerabilidad, que son consideradas como debilidad,
son sencillamente negadas desde que estamos niños. Nos dicen, no, los hombres no sienten esto, ¿verdad? Si un niño, por ejemplo, el otro día veía en el supermercado que estaba lloviendo fuerte, cae un, un rayo cerca del lugar donde estaban, hay un trueno muy fuerte y un niño lloraba y se asustaba y se agarraba al papá y el papá le decía, no tenga miedo. Muy posiblemente el papá lo hace con todo el sentido de darle valor a su hijo, de decirle aquí estoy yo, muy posiblemente lo hace con muy buena intención, pero al decirle a su hijo no tenga miedo, estamos privándole del derecho a sentir una emoción que es completa y absolutamente natural, ¿verdad? Como lo es el temor, ¿verdad? Entonces le decimos, no, los hombres no tienen miedo, los hombres no lloran, los hombres no se sienten tristes, los hombres no sienten, qué sé yo, ninguna inseguridad, ¿verdad? Entonces empezamos a decirle a los hombres desde que están muy chiquitos, los hombres no sienten nada de esto. Y llega el momento en que nos creemos la historia de que no sentimos esto y llegamos a reprimir esas emociones, ¿verdad? Para mostrarnos siempre fuertes, para mostrarnos siempre viriles, sólidos, ¿verdad? Invulnerables. Eso lo que tiene como consecuencia es una gran dificultad para hacer contacto con nuestras emociones, porque nosotros tenemos que aprender acerca de las emociones y como nunca me enseñaron, porque siempre me dijeron que no tenemos emociones de vulnerabilidad, la única emoción que es validada para los hombres en nuestra cultura es el enojo y su expresión mediante la violencia, ¿verdad? Entonces, corremos un gran riesgo que es que cuando sentimos un malestar emocional, cuando sentimos algo que nos está afectando emocionalmente con mucha frecuencia, tendemos a confundir esas emociones con enojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos hombres, por ejemplo, que sienten celos con su pareja, o sea, miedo a perderla, y se ponen agresivos con su pareja, ¿verdad? Cuando tenemos papás que sienten miedo a que a sus hijos les pase algo, ¿verdad? Porque, y si tuvieron un comportamiento imprudente, y se ponen violentos con sus hijos y los castigan físicamente, ¿verdad? Entonces, con mucha facilidad pasamos de emociones consideradas como de vulnerabilidad, con frecuencia pasamos al enojo y a comportamientos agresivos. Entonces eso va a dificultar que tengamos un contacto real con nuestras emociones. Y si yo no tengo contacto con mis emociones, no las puedo reconocer y por ende tampoco puedo hablar de ellas, tampoco puedo expresarlas, ¿verdad? Y eso hace que ese malestar continúe dentro nuestro, ¿verdad? Generando, ¿verdad? Una acumulación de más malestar, ¿verdad? Que en algún momento puede volcarse en nuestra contra, ¿verdad? Eso hace que entonces se acumulen crisis no resueltas, se acumulen duelos no resueltos, porque no hablamos de los duelos, conflictos de pareja no resueltos, que se acumulen temores, que se acumulen un montón de cosas, y ni siquiera tenemos la oportunidad para reconocer eso que estamos sintiendo. ¿Qué tiene que ver con la crianza de los hijos esto? Bueno, ahí les pongo también otra imagen para quienes vieron la serie Adolescencia, ¿verdad? Otra alerta de spoiler, así muy, muy por encimita. En esta serie se ve un papá muy preocupado por su hijo, que tiene un tema legal ahí que resolver. Se ve un papá que, ¿verdad? Como que sobresalta su rol de protector, ¿verdad? Ese arquetipo de guerrero que va a proteger a su hijo, pero desde una distancia afectiva muy, ¿verdad? Muy marcada. Cuando yo empecé a ver esta serie, la empecé a ver con mi hijo de 15 años, ¿verdad? Y precisamente creo que era como en el segundo episodio, cuando este chico, creo que es en el segundo, que este chico ya está en la comisaría y le dicen al papá, tiene que retirarse. Y el papá lo vuelve a ver, algo le dice y se va. Y mi hijo habló en voz alta, me dice, pero abrazalo, abrazalo, me decía mi hijo. No, no hubo ese contacto físico, ¿verdad? Y a lo largo de la serie podemos ver cómo este papá tiene dificultades para expresar las emociones, tiene una tendencia a la impulsividad, a la agresividad, que posiblemente ama profundamente a su familia, pero tiene una gran carencia afectiva y una dificultad enorme para poder manejar sus emociones. Y así cría a su hijo.
¿verdad? Y se ven las consecuencias a lo largo de la serie de cómo se vive la vida, no solamente de este personaje, sino de otros más, ¿verdad? De estos padres lejanos emocionalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que promueve esta sociedad machista? Promueve que los hombres sean criados desde el desapego emocional, ¿verdad? Porque hay un gran temor de los padres hombres de que si son cariñosos con sus hijos, los vamos a hacer, entre comillas, mamitas, los vamos a hacer débiles, los vamos a hacer enclenques, y hay que hacerlos hombres. Y para hacer los hombres tenemos que ser rudos con ellos, patear duro la bola, llevarlos a pescar, a cazar, donde corramos algunos riesgos, donde tenga que esforzarse físicamente, ¿verdad? Y no mostrarle afecto porque eso lo puede hacer una mujercita y eso está mal en esta cultura, ¿verdad? Entonces incluso se valida el uso de la violencia como una forma de generar virilidad, ¿verdad? Cuando yo hacía mi tesis de licenciatura hace muchos años y entrevistaba a hombres que habían tenido ideación suicida, ellos me decían que habían sido criados desde el castigo físico severo por sus papás, como una forma de heredar esa virilidad necesaria. Incluso, ¿verdad? Estaba tan interiorizado esto que ellos decían, gracias a mi tata yo soy lo que soy hoy. ¿Verdad? Con cierto agradecimiento, con cierta normalización del comportamiento violento de estas figuras paternas. Se utiliza también las altas exigencias a la masculinidad como una forma de forjar el carácter para que se hagan hombres. ¿Verdad? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, favorece que los niños y los jóvenes crezcan con insatisfacción de sus necesidades afectivas, ¿verdad? Y los chicos lo ven y lo dicen. Actualmente, por suerte, hay algunas cosas que han venido cambiando y los chicos, cuando yo atiendo jóvenes, adolescentes en mi consulta y me dicen, es que mi papá es cariñoso con mi hermana, pero conmigo no. Lo identifican y lo pueden denunciar, ¿verdad? Pero a los papás todavía nos cuesta mucho poderlo llevar a la práctica, ¿cierto? Entonces, esto genera, ¿verdad? Un gran distanciamiento afectivo a nivel familiar, ¿verdad? Sobre todo con los hombres. Niños y jóvenes víctimas de violencia por parte de sus padres, como les digo, normalizada como un mecanismo de educación, de socialización y de forjar una masculinidad tradicional. Y esto hace también que se experimenten altas presiones para poder cumplir con las expectativas de los padres, ¿verdad? No solamente como hombre, sino también a nivel académico, a nivel laboral, a nivel deportivo, ¿verdad? Porque siempre se espera mucho de ese hombre, siempre se espera mucho de ese hijo varón y esas expectativas se verbalizan, ¿verdad? Se exigen y se experimentan por parte de estos chicos. En tanto a la búsqueda de apoyo, esto es un tema muy importante. Esta película, tiene nombres, mi amigo el Gruñón, el peor vecino, tiene diferentes nombres. Es una comedia dramática de este hombre que queda, se muere su pareja, ¿verdad? Y empieza a tener ideación suicida. ¿Verdad? Pero es una persona que evita conversar con sus vecinos, evita hablar de lo que le está pasando, hablar sobre lo que está sintiendo, ¿verdad? Son sus vecinos los que empiezan como a acercarse a él, ¿verdad? Pero él tiene una gran dificultad para poder hablar de sí mismo y poder expresar las cosas, porque tradicionalmente se nos ha dicho que los hombres debemos ser autosuficientes. Tradicionalmente se nos ha dicho que los hombres debemos resolver las cosas por nosotros mismos, no necesitar ayuda de nadie, ¿verdad? Eso hacen los verdaderos hombres, ¿verdad? Resolver, ¿verdad? Somos resolutores de problemas, ¿verdad? Y eso hace que pedir ayuda sea mal visto en el universo masculino, ¿verdad? Entonces, esta exigencia de ser independientes, de mostrarnos siempre ecuánimes y de ser siempre autosuficientes, hace que los hombres tengamos una gran dificultad para hacer conciencia de nuestras crisis, porque no deberíamos tener crisis.
Deberíamos siempre tener solución, tener una respuesta, ¿verdad? Algo así como MacGyver, ¿verdad? Que siempre resuelve todo lo que se le pone por delante, ¿verdad? Y cuando somos conscientes de estas crisis, preferimos vivirlas en soledad. Preferimos no hablar de lo que nos está pasando, preferimos no hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está molestando, ¿verdad? Y preferimos tratar de resolverlo solos. Eso genera un gravísimo problema porque hace que los hombres vivamos nuestras crisis en soledad, ¿verdad? Nos priva de esa posibilidad de pedir y recibir apoyo. Esto es un tema importantísimo. Cuando nosotros vemos estadísticas, por ejemplo, de algunos diagnósticos a nivel psiquiátrico, psicológico, vemos las estadísticas que nos ofrece, por ejemplo, el Ministerio de Salud, la caja, ¿verdad? De las consultas que se hacen relacionadas con, por ejemplo, trastorno ansioso, trastorno depresivo, duelos, etcétera. Vemos que la mayor parte de consultas son de mujeres, entonces pensamos que las mujeres se deprimen más o son más ansiosas, y lo cierto es que no funciona así. Lo cierto es que los hombres ni siquiera nos permitimos esa posibilidad de poder hablar de esto que estamos sintiendo, de poder pedir ayuda cuando tenemos una crisis. Y por eso también hay un subregistro de este tipo de cosas. Y esto, cuando hablamos del riesgo suicida, es fundamental, ¿verdad? Porque las mujeres tienden a hablar más de lo que les está pasando, lo conversan con su amiga, lo conversan con su hermana, lo conversan entre ellas, hacen red de apoyo entre ellas, y eso les permite gestionar mucho mejor las crisis, ¿verdad? Y los hombres de lo que hablamos, generalmente cuando hablamos, hablamos en el bar de fútbol, de política, de cualquier otra cosa menos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces esto genera, por supuesto, que se acumule el malestar emocional y hace que cuando las personas se den cuenta, cuando los hombres se den cuenta, ya tienen, ¿verdad? Un malestar aumentado, ¿verdad? Ya han entrado en lo que conocemos desde psicología como visión túnel y tengan una gran dificultad para poder una valoración objetiva de las cosas y contemplen el suicidio como la única opción. Con respecto al autocuidado, ¿verdad? Que está relacionado con lo anterior, esta es la película Son como niños, yo no sé si la han visto, pero yo he visto algunos pedacitos y son personas muy imprudentes, personas que tienen comportamientos de riesgo de muchos tipos y se ve muy gracioso en la película, parece que fuera como muy divertido y no es muy lejano de nuestra realidad. A mí me llama mucho la atención cuando uno entra a redes sociales y el montón de videos que hay de personas teniendo accidentes, personas teniendo comportamientos de riesgo y parecen divertidos. Incluso si ustedes ponen en un buscador como Google o ponen, por ejemplo, en YouTube videos graciosos, mucho de lo que se va a encontrar son personas teniendo accidentes, personas que se golpean, personas que se caen, personas que muchas veces incluso lo hacen adrede, ¿verdad? Y eso pareciera gracioso, ¿verdad? Entonces normalizamos los comportamientos de riesgo, normalizamos tener comportamientos lejanos al autocuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos enseña a los hombres a despreciar el autocuidado. Todo lo que tiene que ver con el autocuidado se ve desde la cultura patriarcal, puede ser visto como una debilidad, como una muestra de temor, como una muestra de un excesivo cuidado, de un excesivo temor, de un excesivo preocupación por sí mismo, y eso no es masculino. El hombre desde la cultura patriarcal es todo lo contrario, arriesgado, osado, valiente, agresivo, que el peligro, ¿verdad? El peligro es mi segundo apellido, dicen por ahí, mi segundo nombre, dicen por ahí, ¿verdad? Como una forma de mostrar virilidad, como una forma de mostrar mi hombría, ¿verdad? Y eso hace que incluso muchas veces se valide el maltrato al cuerpo como una forma de demostrar fuerza, ¿verdad? Y esto dificulta también que los hombres contemplen el autocuidado como una práctica válida, lo dificulta, porque como les decía anteriormente, el autocuidado va a ser visto como un comportamiento femenino, como un comportamiento no relacionado con los hombres.
¿verdad? Incluso se favorece que se vea el cuerpo como algo que puede ser maltratado y que puede ser expuesto al peligro, a la violencia, ¿verdad? Y hace que el enfrentamiento de la muerte se vea como una muestra de hombría, ¿verdad? Incluso Echeverría decía que el hombre está más preparado para la muerte que para el cuidado de los hijos, para el cuidado de la casa, ¿verdad? En lo relacionado con el acceso a los servicios de salud, para la gente de mi generación, yo en los 80 crecí viendo estas películas y ese es nada más y nada menos que Rambo cosiéndose a sí mismo, ¿verdad? Ese es Rambo que tuvo una herida en la montaña y de su cuchilla saca hilo de sutura, saca una aguja y empieza a coserse sin ni siquiera arrugar la cara. Y en ese momento Rambo era el ícono de virilidad y de masculinidad para la gente de mi generación. Y así es como se nos enseñaba que deberíamos ser, ¿verdad? Que no sentimos dolor, que somos valientes, que resolvemos, que no tenemos tiempo, porque él no tenía tiempo. Él andaba en una misión de venganza, ¿verdad? Entonces no tenía tiempo para ir a una clínica para que le curaran su herida, sino que él mismo resolvía, ¿verdad? Y es que se nos enseña a los hombres a no preocuparnos por nuestra salud. Se nos enseña que no es importante, no es necesario sacar tiempo para cuidar de nuestra salud, porque como somos robles sólidos, invulnerables, que no nos doblegamos con nada, ¿verdad? No es necesario ir al médico. Entonces, consultar los servicios de salud es visto como propio de las mujeres. Eh, y esto lo vemos todos los días. Yo que trabajo en la caja, atiendo consulta de pacientes todo el día. Les puedo decir a ustedes que el 90% de mis pacientes son mujeres y el otro 10% que son hombres, la mayoría son niños que son traídos por sus mamás, niños, adolescentes, pero el hombre adulto evita ir a consultar a cualquier servicio de la salud, sobre todo si tienen relación con salud mental, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dicen los pocos hombres que vienen acá? Mucho de lo que dicen es, me da vergüenza, me da pena, yo debería poder solo con esto. Es que estoy enojado conmigo mismo porque yo debería poder resolver esto solo, ¿verdad? Me da vergüenza sentir ansiedad, ¿verdad? Porque la ansiedad está relacionada con el miedo. Me da vergüenza no poder solo, me da vergüenza sentirme triste, ¿verdad? Entonces muchos lo hacen, ¿verdad? Y se quedan allá al final de la salita de espera donde nadie los vea, ¿verdad? Y eso está relacionado con esta forma en que hemos aprendido los hombres que debemos comportarnos. Entonces no consultamos a tiempo, ¿verdad? Preferimos experimentar ese malestar emocional y más adelante lo vamos a ver. Uno de los métodos favoritos por los hombres para manejar, entre comillas, los conflictos emocionales son las sustancias psicoactivas, ¿verdad? Que incluso es más viril eso, ¿sí? Que acudir al psicólogo o al psiquiatra y ser medicado, ¿verdad? Entonces, vamos a usar muchas justificaciones para evitar venir a la clínica, venir al hospital, ¿verdad? No tengo tiempo, tengo que trabajar, no me dan permiso en el trabajo, no puedo ir a hacer fila, ¿verdad? Son muchas las justificaciones que vamos a decir, ¿verdad? Incluso justificaciones a veces tan extremistas como de algo se tiene que morir uno, ¿verdad? O algunas que pueden dar un poco de risa como eso como un trago de guaro se me quita, ¿verdad? Ese tipo de expresiones que lo que hacen es minimizar la importancia y la necesidad de tener comportamientos de autocuidado y poder accesar los servicios de salud de una forma oportuna, ¿verdad? Si ustedes ven las estadísticas de muertes prematuras, y muertes que se pueden prevenir y de muertes accidentales, los hombres encabezan esas estadísticas y precisamente es por la forma en que vivimos nuestra masculinidad y el temor que le tenemos a mostrarnos como vulnerables. Entonces, esto aleja a los hombres de los sistemas de salud, ¿verdad? Y sobre todo, como les digo, a lo que tiene que ver con consulta en salud mental, ¿verdad? Esto dificulta la prevención y detección temprana de patologías, incluyendo la mental, ¿verdad? Generalmente, a mí me duele mucho cuando me hacen una interconsulta del salón de medicina
y me llega una interconsulta de un hombre joven, 50, 60 años, que todavía, ¿verdad? Podríamos pensar por expectativa de vida que le pueden quedar 30, 40 años más de vida, ¿verdad? Eh, con un cáncer de próstata en etapa avanzada, ¿verdad? Algo que pudo haber sido detectado a tiempo, pero cuando yo les pregunto, no, es que yo nunca vine al médico, no, es que ese examen no me gusta, no, es que no tenía tiempo, ¿verdad? Y eso habla mucho de cómo los hombres vemos el acceso a los servicios de salud. Eso, por supuesto, ¿verdad? Que va a impedir, como les digo, un diagnóstico y un tratamiento de una enfermedad o incluso la prevención de algunas enfermedades, ¿verdad? Les hablaba del consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Ya ahora no es tan común ver en las películas o en las series por todas las políticas que existen a los protagonistas fumando, pero hay algunos otros protagonistas, ¿verdad? Como este señor que salen en las portadas con un puro y eso se ve como, está celebrando, qué bueno, se lo merece, tiene derecho, es un deportista. Me decía un amigo a mí, no, sí, yo fumo, pero yo todos los domingos hago una media maratón y entre semana corro 15 kilómetros, 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces compensa, porque el que reza y peca empata, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que nosotros también normalizamos el consumo de sustancias psicoactivas porque desde chicos lo vemos como un marcador de virilidad, ¿verdad? Incluso en nuestra cultura costarricense, el consumo de sustancias era un rito de iniciación hasta hace algún tiempo. Ahora lo son algunas otras sustancias, pero antes era, por ejemplo, el tabaco y el licor, ¿verdad? Para ser considerado hombre por los amigos, que ya yo estaba grande, incluso por los tíos, por el abuelo, por el papá, tiene que tomarse un trago de guaro, tiene que fumar, tiene que oler a tabaco, tiene que oler a guaro, ¿verdad? Y esos eran parte de los marcadores de virilidad, ¿verdad? Consumir sustancias. Y cuando esto empieza en edades tempranas, desde la adolescencia, cuando nuestro sistema nervioso no está totalmente desarrollado, ya sabemos que se corre un altísimo riesgo de generar enfermedad adictiva, ¿verdad? Entonces, las sustancias psicoactivas son utilizadas por los hombres también muchas veces para hacerle frente a las emociones no elaboradas, ¿verdad? Cuando le preguntamos a los hombres las razones por las cuales fuman en las clínicas de cesación de tabaco de la caja, nos dicen es que es por los nervios, para manejar la ansiedad, por el estrés, ¿verdad? Entonces, se valida que consuma sustancias como el licor, como la marihuana, como el tabaco, como una forma de manejar emociones, ¿verdad? Que en otro contexto ni siquiera me permito aceptar que tengo, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto promueve que aparezcan adicciones y las adicciones son un factor de riesgo importantísimo frente al suicidio, ¿verdad? Primero porque hace que se enmascaren las emociones, ¿verdad? Porque fácilmente un hombre que está estresado, que está cansado, que lo dejó su mujer, que lo despidieron del trabajo, que tenga cualquier crisis, fácilmente se va para el bar, se emborracha, ahí, entre comillas, desaparecieron sus problemas por algunas horas, ¿verdad? Pero el conflicto no se elabora, ¿verdad? Las emociones no se elaboran, sencillamente se anestesian, se enmascaran, ¿verdad? Entonces, esto al mismo tiempo se va a asociar con la aparición de otro tipo de problemas, por ejemplo, a nivel económico, a nivel familiar, ¿verdad? A nivel laboral, social, judicial, ¿verdad? Que ya sabemos que las enfermedades adictivas van a generar muchos problemas que se van a generalizar en la vida de las personas. Y esto también va a alterar la capacidad de la persona para tomar decisiones. Son muchas las personas que realizan actos autolesivos, intentos o gestos suicidas bajo el efecto de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Hablemos de alcohol y algunas otras drogas, ¿verdad? Muchas de esas drogas favorecen la impulsividad, favorecen que las personas no tengan una capacidad para tomar decisiones de forma adecuada y al mismo tiempo también hay una devaluación de la autoimagen, ¿verdad? Esta persona que tiene una enfermedad adictiva, que sabe que tiene problemas con los demás, que se autorreprocha por no tener esta posibilidad de controlarlo, de manejarlo, que se siente mal consigo mismo, esto potencia importantemente el riesgo de suicidio. Como vamos viendo todas estas cosas de las que estamos hablando, todas estas enseñanzas de la masculinidad nos acercan,
a el comportamiento autodestructivo. Todos son factores de riesgo para que las personas contemplen la posibilidad de lastimarse a sí mismas. Y por supuesto que todo esto se ve traducido en violencia, ¿verdad? Ese es el Pep un día que dijo que estaba muy frustrado y muy estresado, y sus declaraciones cuando le preguntaron lo que dijo fue: lo único que quería era hacerme daño a mí mismo. Eso fue lo que dijo el Pep cuando estaba dirigiendo un partido, ¿verdad? Que no tenía el resultado que él quería, y lo que hizo fue violentarse a sí mismo, ¿verdad? Como si eso fuera, ¿verdad? Algo válido, como si fuera una manera de manejar la frustración, ¿verdad? Entonces se valida el uso de la violencia para ejercer el poder y resolver conflictos, ¿verdad? Tanto la violencia hacia afuera, la violencia social, ¿verdad? La violencia contra otros hombres, contra las mujeres, contra los niños, incluso la violencia contra la naturaleza, ¿verdad? Y también la violencia contra sí mismo, ¿verdad? Se valida como un método para manejar la frustración. Históricamente hemos visto, ¿verdad? Y no solamente en nuestra cultura. Eh, Tiempo atrás el harakiri era una forma que que utilizaban los samuráis para mantener su honorabilidad. Incluso en la antigua Grecia, en la antigua en Roma, también algunas personas usaban el suicidio como una forma también de mantener su honorabilidad, ¿verdad? Acá podemos ver cómo algunas personas cuando se enojan se violentan a sí mismos, y eso, ay, pobrecito, es que estaba muy frustrado, ¿verdad? Y como que se minimiza, ¿cierto? Entonces el suicidio, como la forma más dramática de violencia contra sí mismo, ¿verdad? Es uno de los métodos utilizados por los hombres cuando no encuentran solución a sus problemas, cuando no encuentran una solución a sus crisis y creen, y cuando digo que no encuentran, no quiere decir que es que no exista una solución o que no existan respuestas, es que, ¿verdad? Todo esto de lo que hemos venido hablando, el no aprender a reconocer nuestras emociones, el no aprender a expresarlas, el no pedir ayuda y no recibir ayuda cuando nos la ofrecen, hace que obviamente que nos sintamos muy limitados. Al creer que yo tengo que ser autosuficiente, ¿verdad? Y por supuesto no poder con todo lo que me enfrento, por supuesto que eso me hace sentir muy limitado y en algún momento puede hacerme entrar en lo que conocemos como visión túnel, ¿verdad? Y los hombres también, por esta crianza violenta, agresiva, ¿verdad? Tenemos una mayor tendencia a elegir métodos altamente letales, ¿verdad? Por eso los hombres generalmente fallecen a menor cantidad de intentos suicidas, ¿verdad? Hay una mayor tasa de suicidios consumados en hombres. Y esto tiene que ver con este estilo violento, agresivo con que los hombres crecemos, ¿verdad? La masculinidad hegemónica y las conductas discriminatorias. Esta imagen es de la primera película del Joker. Y yo creo que ahí podríamos enumerar todos los tipos de discriminación que se pueden ver en esa película. Por salud mental, por clase social, bueno, por el trabajo, ¿verdad? Como se vestía de payaso, tenía un trabajo donde hacía publicidad, unos chicos se dan el permiso de violentarlo, personas de una clase social más alta se dan el permiso de violentarlo. Aquí yo creo que mucho de lo que hemos hablado, ¿verdad? Un papá desapegado, un papá ausente, ¿verdad? Un papá que no asume, ¿verdad? Un chico que crece en soledad, con psicopatología, ¿verdad? Que una sociedad que también lo expulsa, donde ya no le quieren dar el servicio en salud mental que él necesita, etcétera. Aquí podemos ver mucho de lo que hemos venido conversando y sabemos más o menos en qué termina esta película. Bueno, la masculinidad hegemónica se basa en imperativos. Eso quiere decir que todos son obligaciones, todos son mandatos, todos son exigencias, ¿verdad? Y una de las exigencias es constantemente estar demostrando que somos hombres. El derecho de ser llamado hombre no es algo que se nos dé por naturaleza. En la adolescencia todos tenemos que pasar por ese pasaje
¿verdad? A la vida adulta y a la masculinidad viril tiene que ser ganado mediante ritos de iniciación, y a nivel mundial hay diferentes ritos en diferentes culturas, pero la mayoría de estos ritos de iniciación implican comportamientos violentos. En nuestra cultura costarricense todavía escuchamos chicos, y lo digo porque lo he escuchado de usuarios, que son obligados a mantener relaciones sexuales con servidoras sexuales para ser considerados hombres por sus tíos, por su abuelo, por su papá. Chicos que se pelean en el colegio porque los insultaron y tenían que demostrar que se podían defender, eso es un rito de iniciación. Chicos que consumen sustancias para poder ser aceptados por los demás, esos son ritos de iniciación. Y estos son comportamientos, ¿verdad? Todos estos retos, ¿verdad? Donde se reta a los chicos a que tengan comportamientos como por ejemplo hacer piruetas en la motocicleta sin llevar un casco, hacer piruetas en su bicicleta sin llevar un casco, tirarse en un río que está crecido por las lluvias, cruzar una autopista corriendo sin fijarse cuando están pasando carros, en fin, todo este tipo de comportamientos. Gran parte de la discordia se enfoca en la capacidad de la inteligencia artificial para explorar la imagen. Gracias. Todo esto son marcadores de virilidad, ¿verdad? El demostrarle a los demás que me merezco que ser llamado hombre y ser aceptado dentro del universo masculino, pero no es algo que yo me lo gane hoy y que ya lo voy a poseer como un título para el resto de mi vida, sino que constantemente tengo que ir revalidando ese título a lo largo del tiempo para que los demás sepan que soy un hombre de verdad, como dice la sociedad patriarcal. ¿Y esto por qué? Bueno, yo lo resumo de una forma que para mí es muy sencilla. Todos somos llamados a ser el macho alfa de la cultura. Todos somos llamados a ser el más, ¿verdad? El más macho de todos. Pero es una carrera que tenemos que ganar entre 4.000 millones de hombres. Entonces, obviamente es una carrera muy difícil de poder ganar. Entonces, una forma de sentir que yo subo escalones en esta competencia es decirle al que está a la par mía que no es lo suficientemente hombre. Entonces, hay una censura constante de los demás hombres, por parte de los hombres, por parte de las mujeres, por parte de la sociedad. Por su forma de vestir, le decimos es que no sos hombre, así no se visten los hombres. Por su trabajo, le decimos es que no sos hombre, eso no lo hacen los hombres. Por su forma de hablar, por su, no sé, por cualquier cosa. Entonces, si yo quiero ser considerado hombre y seguir en esta carrera constante por la lucha de ser el macho alfa, tengo que estar constantemente demostrando mi virilidad para no recibir esa censura de los demás y más bien, ¿verdad?, censurar a los otros. Entonces eso hace que constantemente estemos asumiendo comportamientos de riesgo, porque mientras más violentos, más agresivos y más riesgosos son, más viriles van a ser vistos, ¿cierto? Entonces, y esto va a ser, ¿verdad?, como les digo, desde la negación de lo considerado femenino. Mientras más me aleje yo de lo que la sociedad dice que es femenino, mucho mejor. Entonces, quien no puede cumplir con todos estos imperativos va a ser rechazado del universo masculino, va a merecer la censura, la burla, la discriminación, ¿verdad? Y al ser imperativos imposibles de cumplir, porque ninguno, no hay ser humano que pueda cumplir con todas las obligaciones que la sociedad patriarcal nos impone, ¿verdad?, a cabalidad, vamos a estar nosotros todos en algún momento expuestos a esta violencia inevitable, por cómo me veo, por cómo me comporto. Pensemos, por ejemplo, en personas con discapacidad, ¿verdad?, que están llamadas a ser ese hombre fuerte, viril, autosuficiente. Personas, por ejemplo, que están dentro de la población sexualmente diversa, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que no tienen los recursos económicos para poder cumplir ese rol de proveedor que la sociedad le impone, ¿verdad? Y así podemos ir viendo un montón de cosas que nos suceden a nosotros durante toda la vida, que van a hacer que estemos expuestos en algún momento, ¿verdad?, a esta discriminación. Ahora le llamamos bullying, ¿verdad? Y ahora se visibiliza, se habla, se denuncia, ¿verdad? En el pasado sencillamente son cosas de chicos. Todavía eso yo lo escuché hace poco en el colegio de mi hijo cuando estaban teniendo comportamientos violentos los chicos y un profesor dijo, hay que dejarlo, son cosas de chicos, así se hacen hombres, ¿verdad? Eso en el año 2024, ¿verdad?
se normalizan ese tipo de comportamientos. Entonces estamos muy expuestos a este cuestionamiento de no sos lo suficientemente hombre, no sos lo suficientemente viril, no te mereces ese derecho. Entonces, en una sociedad donde estoy obligado a cumplir con esos mandatos, muy fácilmente me frustro, muy fácilmente voy a sentir que no soy suficiente, muy fácilmente voy a sentir que no merezco, ¿verdad? Y ya sabemos qué es lo que pasa con las emociones de los hombres. Sentimos todas esas cosas, pero no podemos reconocerlas y generalmente van a irse traduciendo, ¿verdad? En enojo, en violencia, en consumo de sustancias y en el acercarme cada vez más a comportamientos autodestructivos. Esta película es muy buena. Y este es un hombre en la película, a lo largo de gran parte de la película, se ve como un hombre derrotado, se ve como un hombre insuficiente, entre comillas, se ve como un hombre que no puede cumplir con esos roles, ¿cierto? ¿Verdad? Porque la sociedad nos está obligando a nosotros a ser el proveedor. ¿Vieron ustedes la frecuencia en tiempos de pandemia? Y ahorita estamos viendo esas consecuencias. En tiempos de pandemia, los poquitos hombres que llegaban a consulta tenían relación con el tema de desempleo. Hombres que habían perdido su trabajo y que ya no podían mantener a su familia. Eso les generaba un gran malestar emocional. E incluso se cuestionaban. Yo recuerdo un muchacho que trabajaba en turismo y pasó de ser el proveedor de su núcleo familiar, de sus hijos que estaban fuera de ese núcleo y de la casa de sus papás, era el proveedor de todos ellos y lo hacía con muchísimo orgullo. Y cuando llegó acá, porque había perdido su trabajo en tiempos de pandemia, y él me decía, es que ya mi vida perdió sentido, porque así es como lo vemos, ¿verdad? ¿Por qué le da sentido a la vida de un hombre según el patriarcado? Poder cumplir con estos roles, ¿verdad? Poder cumplir a cabalidad con el rol de ser el proveedor, el protector, el controlador, el productor, el conquistador, ¿verdad? Cumplir con los arquetipos, ¿verdad? Porque esto va a definir la virilidad, ¿verdad? Entonces él decía, ya ahora yo soy una carga para los demás. Eso es un factor de riesgo importantísimo frente al suicidio, el sentirse una carga, ¿verdad? Y él decía, ya mi vida perdió sentido. Si yo no puedo mantener a mi familia y más bien me tienen que ayudar, ya yo no sé qué estoy haciendo acá, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Primero vamos a tener claro que es imposible poder cumplir con todos estos roles a cabalidad, es imposible para cualquier persona ser perfecto en todo esto que la sociedad nos exige, ¿verdad? Aunque mucho de esto son responsabilidades, ¿verdad? Que tenemos que nosotros que asumir, nos impedimos la posibilidad de necesitar apoyo en algunos momentos, recibir el apoyo en algunos momentos, ¿verdad? Y eso hace entonces que los hombres asuman estilos de vida no saludables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para poder yo ser el proveedor de la casa, entonces voy a tener 3 trabajos, ¿verdad? Y no tengo tiempo para sentirme enfermo, no tengo tiempo para estar triste, no tengo tiempo para aburrirme. Tengo que trabajar porque tengo que ser el proveedor de la casa, pagar una buena escuela para mis hijos, llevarlos de vacaciones todos los años, comprarles lo mejor que puedan, pero no tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para mi autocuidado, no tengo tiempo para ir al médico, no tengo tiempo para nada de esto, ¿verdad? Y ahí empezamos con el descuido de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra vida y nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud incluso financiera, porque entonces nos enredamos con la tarjeta de crédito para poder cumplir con todo eso que nos exige la sociedad y que yo creo que es mi obligación y con tal de que piensen de que soy un buen proveedor, ¿verdad? Y que mis hijos no les falte nada, dijo Franco de Vita, ¿verdad? Entonces empezamos a tener enredos incluso a nivel económico y ese también es un potenciador del riesgo, también es un factor de riesgo importante, ¿verdad? El no ejercer estos roles se experimenta como una pérdida en el sentido de vida, fracaso como hombre, ¿verdad? Y esto acerca cada vez más a los hombres frente al riesgo suicida, ¿sí? Pueden llegar a percibirse como insuficientes, como una carga, ¿verdad? Lo que genera un dolor y un sufrimiento. Esto no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Esto no, estoy hablando de todo lo que me dicen a mí los clientes cuando converso con ellos. A mí me parece interesante porque, contrario a lo que me pasa a mí en mi consulta en la caja, cuando yo hago consulta privada,
El 95% de mis clientes son hombres. El 95% son hombres. ¿Por qué? Porque yo hago consulta privada fuera del horario laboral. Hago consulta privada sábados, ahí tal vez tengan un poquito de tiempo, o por la noche, ahí tal vez tengan un poquito de tiempo, ¿verdad? Y además es un ambiente mucho más privado, donde no se exponen, donde no hay una sala de espera, ¿verdad? Ellos me hablan de ese tipo de cosas, de cómo se sienten frente a ese tipo de cosas. Entonces, en síntesis, la masculinidad hegemónica constituye una variable que empuja a los hombres hacia el riesgo suicida, ¿verdad? Porque está favoreciendo y refuerza la vivencia de múltiples conductas y actitudes que han sido descritas como factores de riesgo suicida, ¿verdad? Entonces, definitivamente vivir la masculinidad como la sociedad nos lo ha estado enseñando, ¿verdad? Pone en riesgo nuestra salud a nivel integral, ¿verdad? Y se convierte en un factor de riesgo frente al suicidio. Bueno, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Algo tenemos que hacer, ¿verdad? Y hay retos para el abordaje, ¿verdad? De la salud integral de los hombres, ¿verdad? Es importantísimo normalizar el cuidado de la salud emocional, es importantísimo normalizar que los hombres también debemos cuidar nuestra vida emocional. Es importante que el malestar emocional deje de ser visto como una debilidad, que deje de ser visto como ¿verdad? Como algo que falta, ¿verdad? Algo que no hizo la persona, ¿verdad? Y que más bien empiece a ser visto como una necesidad de algo que se cultiva, igual que se cultiva la salud física, ¿verdad? Es importante también el acceso a terapia y a apoyo psicológico por parte de los hombres, que normalicemos que los hombres también vayan a consultar al psicólogo, consultar al psiquiatra, consultar al médico. Eso es fundamental. Es importantísimo trabajar en la educación emocional desde que están niños, desde que estamos niños, que los hombres aprendan a reconocer cuáles son sus emociones y que no se censure la emoción, por ejemplo, como este chico que les decía, que el papá le decía, no tengas miedo, ¿verdad? Posiblemente para darle apoyo. Podemos decirle, tienes derecho a tener miedo, pero estás seguro conmigo acá, no te va a pasar nada. Pero normalizar cualquier emoción de miedo, de tristeza, de angustia, ¿verdad? Es importante que los hombres reconozcamos que tenemos emociones, que no somos inferiores por poseerlas, aprender a reconocerlas, aprender a expresarlas y a gestionarlas de una forma saludable, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que trabajar mucho con el manejo del estrés, ¿verdad? Que sean amigables a los hombres, que los hombres aprendamos. Y menciono el estrés nada más por mencionar uno de las cosas por las cuales los hombres consultan, ¿verdad? Porque lo estamos manejando, por ejemplo, con el consumo de sustancias. Me decía una persona, un hombre hace poco, me decía, es que mi fluoxetina es la motocicleta, ¿verdad? Yo me monto en la moto y ahí se me va todo el estrés, se me va toda la tristeza, pero hasta dónde eso se convierte en también en tener, no digo que en este caso lo fuera, pero en tener comportamientos de riesgo también, ¿verdad? Porque vemos el montón de accidentes que tenemos en motocicleta, vemos lo que pasa con los hombres que tienen accidentes en motocicleta, porque la mayoría son hombres, ¿verdad? Entonces, un manejo adecuado de las emociones, con comportamientos que sean saludables. Es importante fomentar las redes de apoyo entre los hombres, porque para los hombres es facilísimo ponerse de acuerdo para poder hacer una carne asada, para ver la mejenga en la casa el domingo con unas cervezas, es facilísimo armar la mejenga en la cancha de fútbol 9, fútbol 5, pero es dificilísimo ponerse de acuerdo para hablar de lo que sentimos. Es dificilísimo abrirse, expresarse, hablar de nuestros temores, de nuestras preocupaciones, hablar de lo que nos sucede, ¿verdad? Tenemos que aprender a relacionarnos entre nosotros de una forma saludable, sin que eso sea visto como una debilidad o sin que se ponga tampoco en riesgo nuestra identidad como hombres, ¿verdad? Me parece fundamental cuestionar los estereotipos de la masculinidad, ¿verdad? Todo esto que hablábamos de lo que la sociedad nos exige como hombres, cuestionarlo, a quién se le ocurrió, quién lo inventó, por qué, y quién dice que tiene que ser así. Podemos redefinirlos, podemos hacerlo diferente, podemos comportarnos y vivir nuestra masculinidad de una forma diferente que sea más saludable, que nos acerque a la salud y no que nos aleje de ella, ¿verdad? Es importante también
educar a los hombres en el manejo de la presión laboral, de la presión financiera. Esto es fundamental. Muchas de las crisis de los hombres vienen por ahí, ¿verdad? Y por supuesto desarrollar habilidades laborales saludables, ¿verdad? La prevención del abuso de sustancias psicoactivas, ahora lo que está muy de moda, lamentablemente, que lo estamos viendo desde la caja, son los vapeadores, ¿verdad? Y los chicos están presentando problemas emocionales relacionados con el consumo de la nicotina que viene en los vapeadores, ¿verdad? Con síndrome de abstinencia, con ansiedad, angustia, etcétera. Bueno, tenemos que trabajar en esto porque esto también, primero, dificulta que se aborden las emociones, porque como les decía anteriormente, tienden a apaciguarse con las sustancias, ¿verdad? Pero también potencia la aparición de otros tipos de trastornos, ¿verdad? Como por ejemplo la enfermedad adictiva, el síndrome de abstinencia y todo lo que viene sumado a eso. Y por supuesto que hayan programas de rehabilitación y que no se han visto nada más como aquello para las personas que están casi como que en condición de calle, sino que sea parte de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Los programas de rehabilitación a diferentes tipos de adicciones. Es importante trabajar en la búsqueda del sentido de vida. El sentido de vida no puede ser nada más ser el macho alfa. El sentido de vida de un hombre no puede ser nada más ser el proveedor, no puede ser nada más ser el protector de la familia. Tienen que haber más cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que vayan más allá de lo que la sociedad nos ha dicho que es ser hombre. Fomentar el autocuidado y el bienestar integral también puede darle sentido a nuestra vida. Es importantísimo seguir trabajando en el control de la agresividad, ¿verdad? Y las alternativas al conflicto. Tenemos que trabajar en temas de prevención de violencia en hombres, no solamente de una forma punitiva, no solamente con leyes que condenen la violencia, lo cual es necesario y está muy bien, sino también desde la prevención, desde que están chicos los niños aprender a manejar conflictos, porque si yo le digo a mi hijo que llegó llorando del kinder, mañana no me vengas llorando, dale voz más fuerte, pegale más duro, ¿verdad? No te dejes. Ahí no estamos enseñando a los chicos a resolver conflictos, ahí les estamos enseñando a manejar la violencia como una alternativa, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajarlo para ver si algún día vemos que reducen las tasas de femicidios y de violencia doméstica. El soporte en momentos de crisis es fundamental, líneas de ayuda y programas de intervención amigables a los hombres, donde puedan llamar, donde se sientan seguros, donde sientan que su identidad está protegida, que no se sientan expuestos, donde se les enseñen a identificar las señales de alerta, ¿verdad? Las crisis de los hombres son muy diferentes a las crisis de las mujeres. Y los hombres a veces restringimos tanto la expresión emocional que cuesta mucho verlas. Bueno, pues tenemos que trabajar en cómo identificar esas señales de alerta. Y por supuesto trabajar en masculinidades positivas, ¿verdad? Todo aquello, ¿verdad? Que sea considerado como una masculinidad saludable, ¿verdad? Antisexista, antihomofóbica, antirracial, anticlasista. Visibilizar la construcción de la sociedad, social de la masculinidad, esto es fundamental, esto que les decía, ¿verdad? Dejar de verlo como algo natural, dejar de decir es que así somos los hombres, es que es la testosterona, es la biología, la naturaleza, no, mucho de esto que nos pasa es un tema aprendido, es un tema heredado y todo lo que se construye se puede deconstruir, todo lo que se aprende se puede desaprender y aprender lo nuevo, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta que mucho de esto es aprendido y que podemos cambiarlo. Es importante promover la no violencia como una práctica válida para resolver conflictos. Podemos resolver conflictos de otra forma, no necesariamente utilizando la violencia como única estrategia. Es importante también cuestionar la visión esencialista de los conceptos de masculinidad y feminidad. ¿Quién dice que tenemos que definirnos por oposición? ¿Quién dice que si hago algo que hacen las mujeres, eso me aleja de ser hombre? Yo puedo adoptar comportamientos saludables que tienen las mujeres y adoptarlos en mi vida y eso no pone en riesgo mi virilidad, sigo siendo hombre. Simplemente estoy aprovechando algo que las mujeres hacen bien para enriquecer mi vida, ¿verdad? No tengo por qué sentir
que si hago algo considerado femenino, me va a feminizar a mí, y de todos modos tampoco está mal que me feminice un poco. A veces decimos, saque su parte femenina. No, es que no es la parte femenina, es la parte humana. La sociedad nos dividió en dos. La sociedad nos alejó y nos quitó, nos cercenó, nos arrebató una parte natural y dijo, no, usted no puede sentir esto, no puede hacer esto porque es de mujeres. Pero lo cierto es que es de los seres humanos. Importante no afianzarse a esa visión inmovilizada de la masculinidad. Como les digo, podemos incorporar elementos considerados femeninos, ¿verdad? Y darnos cuenta que también existen otras alternativas de vivir la masculinidad, no solamente la que la sociedad nos ha marcado, ¿verdad? Y aceptar esas otras formas de vivir la masculinidad. Nadie deja de ser hombre porque tiene un trabajo determinado, porque se viste de forma determinada, porque su pareja sexual es de determinado sexo o género. Eso no define la masculinidad. Es importante cuestionar entonces todo esto, toda esta concepción tradicional que la sociedad nos ha dado acerca de lo que es la masculinidad. Reconocer las consecuencias negativas del machismo en la vida de los hombres es fundamental. A veces pensamos, los hombres tienen muchísimo miedo de que si modificamos algunos patrones, vamos a ceder el poder. Y yo digo, ¿cuál poder? Si solo consecuencias negativas nos trae esto. Los hombres nos morimos más jóvenes, tenemos una salud afectada tanto a nivel físico, a nivel emocional, nuestras relaciones interpersonales. Entonces, vivir la masculinidad de la forma en que la venimos viviendo tiene consecuencias nefastas para todos, para nosotros y para la gente que nos rodea. Entonces, tenemos que ser capaces de desarrollar capacidades positivas de ambos géneros, incorporar capacidades positivas de las mujeres también. Capacidad para establecer vínculos cercanos, afectivos con otros hombres, poder expresar afecto a otro hombre sin tener el miedo a que los amigos cuestionen mi masculinidad o que cuestionen mi identidad de género, que cuestionen absolutamente nada. Poder expresar el apoyo a otro hombre, poder hablar abiertamente de las emociones, poder recibir apoyo de otros hombres sin miedo, ¿verdad? Que esto es muy importante. Es importante conservar las cualidades masculinas positivas, no todo es malo, ¿verdad? Hay muchas de las cosas que hemos aprendido que son buenas, que se pueden mantener de una forma saludable, ¿verdad? Pero eliminar todas aquellas que nos están haciendo daño. Educar a nuestros hijos libres de sexismo es fundamental, ¿verdad? Las nuevas generaciones ocupan de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, ocupan de que nosotros asumamos esto de una forma diferente, ¿verdad? Y que podamos hacer una revolución y modificar todo lo que a través de 6.000 años se nos ha enseñado que es natural, pero que nos está matando. Es importante entonces mostrarnos abiertos y receptivos al apoyo de las demás personas. Eso es fundamental, el aprender a recibir apoyo, el pedir apoyo, y que esto no sea visto como una debilidad, sino como una fortaleza. Es importante favorecer el reconocimiento, aceptación y expresión de las emociones. Ya hablamos un poquito de eso. Promover las conductas de autocuidado, esto es fundamental. Desde la caja estamos haciendo en estos días, ustedes van a ver algunas publicaciones en redes sociales sobre el tema del autocuidado en hombres, ¿verdad? Como una jugada inteligente. Tener autocuidado no es algo que me haga ver débil, que me haga ver menos hombre, sino es algo más bien que me hace inteligente. Cuidarme es algo inteligente. Si yo estoy bien a nivel integral, voy a poder estar bien para los demás también, ¿verdad? Un hombre, un papá, un esposo con más salud, que va a vivir más años, con calidad de vida, con más compromiso, con más energía, incluso un trabajador hasta más productivo, ¿verdad? Entonces es inteligente cuidarse. Favorecer la comunicación y el pedido de ayuda como un comportamiento masculino responsable, no visto como debilidad, sino como responsabilidad, ¿verdad? Entonces, en síntesis, para no quitarles más tiempo, promover masculinidades no machistas y respetuosas de los derechos humanos no solamente va a beneficiar a poblaciones vulnerables, sino que aleja a los propios hombres del riesgo suicida. Entonces, definitivamente tenemos que hacer cambios a nivel estructural de nuestro género, de nuestra masculinidad, para alejarnos de estos números que son tan preocupantes, ¿verdad? Reitero, ¿verdad? 80% de los suicidios alrededor del mundo son realizados por hombres. En Costa Rica, 1 al día.
tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar esto, ¿verdad? Y tenemos que perderle el miedo al cambio, ¿verdad? No se trata de perder privilegios, no se trata de perder poder, se trata de vivir bien, de vivir en armonía, desde el respeto de los derechos, desde la armonía y desde la salud para nosotros. Muchísimas gracias, espero que haya sido claro. Y les reitero, todo lo que dije, lo dije con, ¿verdad?, con el mayor de los respetos. Espero que haya sido de aporte para ustedes. Ahí les dejo mis contactos por si en algún momento ustedes consideran que puedo serles útil en algo. Alexander. Muchísimas gracias, doctor Dagoberto. Creo que muy provechosa la charla, de mucha información muy valiosa que es preventiva. Recordemos que, como bien lo dijo el doctor, el suicidio es en este momento una de las principales causas de muerte, más que una guerra, decía el doctor Solano. Entonces, muy valiosa la exposición. Señoras y señores, nos quedan 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat. Tenemos varios comentarios que están acá en el chat. No los vamos a leer todos por razones de tiempo. Todos comentarios agradeciendo, doctor, la participación suya en esta charla. Muchas gracias, excelente charla. Gilbert Salinas, muy buena charla. María Fernanda Quesada, gracias por la charla, excelente. Magali Morera Murillo, excelente como siempre, da gusto escucharlo. Cris Irina, muchas gracias, estuvo interesante y actualizada. Lucrecia Soto, muchas gracias, excelente charla, dice Carol Tanit. Franklin Gerardo Durán, muy buena charla, muchas gracias. Excelente exposición, Dagoberto, muchas gracias, dice Cindy Waters Montero. Henry Quesada, fue muy interesante. Muchas gracias, todo muy interesante, dice Matilde Baltodano. Vamos a ver. ¿Cuál estrato social es el que presenta mayor cantidad de suicidios? Pregunta acá Mario Alberto River Piedra. No hay diferencia por estrato social. Vamos a ver, alrededor del mundo, la mayor cantidad de suicidios, el 70% creo que está en países en vías de desarrollo, países con ingresos bajos. Pero también vemos países muy desarrollados, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de Japón, con altas tasas de suicidio, ¿verdad? Y no hay una diferenciación. Si bien es cierto, tener ingresos bajos o baja escolaridad o desempleo está considerado como un factor de riesgo, esto se relaciona no con el tema de no tener dinero, sino que se relaciona con el hecho de tener dificultades para poder accesar servicios de salud, para poder accesar, ¿verdad?, como a participar activamente a nivel social, etcétera. Pero no es por el hecho de no contar con el dinero, sino por la privación de los recursos necesarios para que la persona pueda mejorar su salud. Entonces, no se considera eso como una variable determinante. Ok, muchísimas gracias, doctor. Dice, vamos a ver. Dice Helen Rodríguez, bueno, muchos hombres sienten que pierden su masculinidad cuando necesitan ayuda. Se les olvida que son seres humanos expuestos a altibajos, errores y complicaciones. Doña Cindy Bartón, ¿qué estrategia sugiere cuando culturalmente, por ejemplo, un hombre afrodescendiente no cree, entre comillas, en procesos psicoterapéuticos o de consulta psicológica? Qué complicado, ¿verdad? Es que nosotros los psicólogos decimos que no se trata de creer porque no estamos hablando de fe o de religión, estamos hablando de ciencia, ¿verdad? Es como que yo diga que yo, pues como que no creo en la teoría de la relatividad o no creo en, ¿verdad? Entonces es difícil, los hombres a veces pensamos que el tema de la salud mental, ¿verdad?, no es un tema de nosotros, entonces es muy difícil forzarlo, ¿verdad? Aquí lo importante es, como les decía, tratar de normalizarlo, tratar de hacerlo ver como algo que es necesario para todos, ¿verdad? Pero a veces, vamos a ver, a veces es necesario dejar que a la persona le llegue el momento, ¿verdad?
generalmente cuando nosotros trabajamos con hombres, vemos que los hombres llegan cuando tienen, como decimos, el agua hasta el cuello, cuando ya el problema ha avanzado considerablemente, y eso es una lástima porque muchas veces hay cosas que ya no, ¿verdad? Que ya no tienen vuelta atrás, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de pareja, etcétera, ¿verdad? Pero, sí, el otro día me decía un colega de la red de hombres afrodescendientes, me decía precisamente esto, me decía, vamos a tener que hablar sobre el tema porque el tema de género con la población afrodescendiente es muy diferente, me decía. Entonces ahí tenemos todavía cosas que estudiar al respecto, ¿verdad? Pero, como le digo, bueno, desde mi punto de vista no es un tema de fe, sino más bien es un tema de verlo como una ciencia, ¿verdad? La psicología es una ciencia, ¿verdad? Y está al servicio de las personas. Desgraciadamente no todo el mundo ve el beneficio, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos nosotros para las personas que sí lo deseen. Ok, muchísimas gracias, doctor. Estamos ya terminando, tal vez los últimos comentarios. Bueno, muy importante el tema y exposición. Saludos desde Uruguay, dice Alejandro. Freddy Cubillo, muchas gracias. Es un tema muy importante de abordaje urgente. En la escuela primaria en la que trabajo tenemos un programa de prevención desde hace unos años. Dice Fede, yo voy a círculos de hombres, tengo terapia, además llevo varios años trabajando conmigo mismo. Ahora vivo solo y normalmente me siento muy pleno, pero en ocasiones me viene la idea de suicidio y no logro reconocer su origen. Bueno, don Fede, si gusta nos deja por el chat individual sus datos personales y su contacto para contactarlo. Entonces, Alexander, por ahí sí. preguntan sobre grupos etarios. Vamos a ver los intentos de la población que se considera población de riesgo de la población adolescente. Entre los 14 a 29 años es la población con más intentos de suicidio. Incluso es la segunda causa de muerte en esta población, ¿verdad? Sin embargo, no es la gente que más muere por suicidio. La gente que más muere por suicidio son adultos en edad productiva. Estamos hablando de 29 a 54 años, ¿verdad? Generalmente hombres adultos. Pero se considera que la población de mayor riesgo es la población adolescente por la gran cantidad de intentos de suicidio o conductas autolesivas y además porque, como les digo, es la segunda causa de muerte para estas personas. Entonces, con respecto a grupos etarios, por ahí, otra población de riesgo importantísima es la población de adultos mayores, ¿verdad? Que ahí también vi que preguntaban por las personas jubiladas y esto tiene relación con muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo porque las personas adultas mayores por diferentes variables en las cuales no voy a ahondar ahorita, tienden a morir, como les decía, por menor cantidad de intentos. O sea, algunos fallecen al primer intento de suicidio, ¿verdad? Son personas que viven muy aisladas, muy solas, ¿verdad? Muchas veces incluso sufren discriminación, sufren violencia, etcétera, ¿verdad? Y tienen muchos duelos, etcétera. Entonces, es una población también a la que hay que ponerle mucha atención. Ok, muchísimas gracias, doctor. Por favor, recuerden completar el registro de asistencia. Si no completan el registro de asistencia, no podemos certificar su participación en esta charla a la institución a la que pertenecen. Leo algunos comentarios más. Dice, muchas gracias a la Red de Hombres y al doctor Dagoberto Solano por el valioso espacio para conversar sobre este tema tan importante. Rudy Pérez dice, en Costa Rica indicó se da un suicidio por día, muy impresionante el dato, donde podemos revisar estas estadísticas y dónde se está enfocando mayormente el fenómeno en Costa Rica. Muchas gracias. Creo que cerramos con esta pregunta, doctor. Sí, bueno, ya esa estadística ya se sobrepasó, ¿verdad? Hasta 2022 por ahí era como uno al día, ahora llegamos a 450, más de 400 por año en nuestro país. Hay zonas de alto riesgo, ¿verdad? Se han caracterizado algunas zonas como por ejemplo la zona de Palmares, la zona de Los Santos, etcétera, ¿verdad? Se concentra mucho también en el área metropolitana. Esos datos los maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censo cada año. En el segundo semestre posiblemente ya vamos a tener las estadísticas del 2024, ¿verdad? Mientras tanto lo que tenemos son aproximados, pero ya en el segundo semestre vamos a tener los datos ya del 2024, pero por ahí anda más o menos. Ok, perfecto. Señoras, señores, con esto estamos cerrando este espacio de salud masculina, prevención del suicidio en hombres, eliminando el machismo que mata. Aprovecho para invitarles a la próxima actividad que va a ser el viernes 13 de junio
a las 10 de la mañana y va a ser un foro acerca de paternidades afectivas y corresponsabilidad en el cuidado. Foro organizado también por la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público. Entonces quedan cordialmente invitados, cordialmente invitadas a esta actividad de paternidades afectivas y corresponsabilidad en los cuidados. Una vez más agradecerle al doctor Dagoberto Solano. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El doctor Dagoberto Solano es también parte de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público. Entonces, nuevamente gracias y muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Saludos, que estén bien. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Red Comunica, la voz de los territorios.